Rangel Pinilla, ¿me escuchas? Como empiezan todas las conversaciones hoy en día, ya uno no saluda, sino que pregunta si lo escuchan o no lo escuchan. ¿Me estás escuchando? Dame una señal, así sea de humo. Hola Oriana, ¿cómo vas? Hoy vamos a tratar un tema de despertar el ADN innovador, el ADN emprendedor. Vamos a dar un par de minutos más, a empezar puntuales, 3:30, y arrancamos con todo, de una. Llegó el gran Rafa García. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo vas? Bueno, listo. Arrancamos. Vamos a hacer una charla bastante participativa. Ojalá todos los comentarios, las apreciaciones, preguntas que tengan, vamos sacándolas. Yo voy a estar haciendo pues mi línea de discurso y voy a ir tratar de ir contestando todo lo que ustedes me vayan preguntando, todas las inquietudes que vayamos teniendo. De todas maneras, le voy a pasar mi contacto también
para que cualquier cosa por mensaje directo, por un WhatsApp, por teléfono, etcétera, nos pongamos en contacto. Es importante que porfa contesten la encuesta que se acaba de colgar acá en el chat. Para la cámara es fundamental la opinión de ustedes para saber cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los temas que realmente les están aportando a su capacidad emprendedora, a su gestión empresarial, a su gestión de vida en términos generales. Entonces, por favor, un amable recorderis de entrar al link, llenar la encuesta y obviamente pues todas esas opiniones son súper bien valoradas por la Cámara de Comercio. Yo quiero arrancar hoy dándole las gracias especialmente a la Cámara de Comercio, a sus directivas, a todo el equipo de trabajo que ha estado pues muy pendiente desde que empezó el tema de la cuarentena, el tema de esta pandemia del COVID-19. Han volcado todos sus esfuerzos en llevar lo que esté en sus manos para fortalecer el tejido empresarial samario. Y en ese sentido, cuando vi el tema de las charlas y de todos estos consultores, pues me puse a disposición para aportar mi granito de arena. Como sabrán, yo soy José Polo, más samario que el morro, aunque por cosas de la vida pues vivo en Barranquilla ya hace unos 8 años, pero con muchísimo amor y con muchísimo cariño por mi ciudad que me vio crecer. Vamos a hablar de un tema que es supremamente importante y más relevante hoy que nunca, es el pensamiento innovador. Yo siempre lo he dicho que no innovan las empresas, innovan las personas. Y las personas que logran innovar son unas personas que tienen un pensamiento, una estructura mental disruptiva, una infraestructura, una estructura mental emprendedora. ¿Qué significa emprender? Emprender significa iniciar, no necesariamente vamos a hablar de crear un negocio y cada vez que yo hablo de esto me dicen es que a ti lo que te gusta es la plata y lo que tú quieres es facturar mucho dinero, y les digo que sí, la verdad a mí me encanta el dinero, me encantaría facturar muchísimo más, pero más que el dinero, que es un medio, una herramienta para algo más, lo que me gusta es despertar el sentir emprendedor que toda persona tiene dentro. Toda persona, todo ser humano, es más, todo ser vivo nació para vender algo. Y en ese momento de vender algo, esa estructura de pensamiento emprendedor es clave para la misma supervivencia, para la misma evolución. Yo les voy a contar hoy, en estos próximos 45 minutos, 40 minutos, les voy a contar 3 herramientas que yo utilizo para las mentorías que hago, para el desarrollo de los nuevos bienes y nuevos servicios que le doy a las empresas, para la asesoría en diseño de negocio que hago con algunos empresarios medianos, grandes, algunos pequeños también, y que son unas herramientas que me han ayudado a crear valor en más de 1500 instituciones en los últimos 3 o 4 años de trabajo casi que maratónico, pero bueno, muy satisfactorio porque se ven los resultados y se ve el impacto que esto causa, que en la mayoría de los casos se ve reflejado pues en la cuenta corriente de las personas y las empresas, pero también se ve esto reflejado en la calidad de vida de los clientes que han pasado por mis manos o por las manos del CESI, que es mi empresa. Voy a empezar contándoles un poco de quién es José Polo. José Polo, pues samario, graduado del San Luis Beltrán. Hice mi pregrado de Economía en la Universidad de los Andes. Después me fui a estudiar mis estudios de posgrado en Europa. Hice una maestría en Desarrollo Regional, otra maestría en Economía Aplicada, un doctorado en Economía que no estaba en mis planes, pero una cosa fue llevando a la otra. Y en el doctorado conocí el mundo de la innovación. Lo conocí a través de mi trabajo doctoral, que era una tesis que se basaba en los modelos de transferencia tecnológica, la cooperación universidad-empresa, y empecé a trabajar con muchas grandes empresas en España, empresas muy innovadoras. De la que más recuerdo es Freixenet, una empresa que hace cava, que es la champaña catalana, la champaña española, y aprendí lo que era un modelo de innovación, aprendí lo que eran los secretos industriales, aprendí muchas cosas que tenían mucho que ver con lo que yo estaba analizando en mi formación más académica, más científica. Cuando terminé mi doctorado, me devolví a Colombia, me devolví a Barranquilla, a la Universidad del Norte, donde fui profesor tiempo completo hasta agosto del año pasado, y tuve un proceso muy interesante de cambio, que fue el entender que lo que yo estaba haciendo desde mi aporte científico académico no era necesariamente lo que a mí me llenaba
espiritualmente o lo que me llenaba a mí emocionalmente. Me llegó un mensaje de texto de una de estas redes de científicos, de académicos, donde decía que un artículo que yo había publicado en el 2011 lo habían leído, lo habían descargado, lo habían citado unas 20 personas. Este artículo me llegó, ese correo electrónico me llegó en el 2013. Yo dije, después de 2 años de haber publicado un artículo, me dan un reconocimiento, un premio porque lo han descargado 20 personas o porque lo han citado 20 personas, y era un trabajo que ya acumulaba, no sé, unos 3 o 4 años de esfuerzo. Y yo me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo no estaba causando un impacto en la vida, un impacto en el mercado, un impacto en las empresas que yo quería cambiar, y me volqué drásticamente a crear herramientas, a crear sinergias que le permitieran a las empresas, sobre todo de la región Caribe, fortalecer su capacidad innovadora. Me tocó reaprender muchísimas cosas, porque no todas las empresas, es más, muy pocas empresas de Colombia innovan como innovaba Freixenet, que era donde yo había aprendido. Y me tocó casi que tropicalizar los modelos de innovación, esas redes de contactos que uno va construyendo internacionalmente, que tienen unos modelos muy potentes que funcionan en empresas con un stock de conocimiento y de innovación de muchísimos años. Pero resulta que ya no funcionaba aquí, y creé una cosa que se llamó el Centro de Estudios sobre Innovación. Muy académico, muy del mundo, del mundo científico, de los artículos, los libros y esto. Y después me di cuenta que por ahí tampoco era la vía, y iteré, que es una de las palabras que vamos a utilizar hoy. Cambié mi proceso, cambié mi sector, y terminé creando la empresa a la que hoy me dedico casi que de tiempo completo. Yo normalmente digo que es de hobby, que es el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, el CESI. Con el CESI hemos logrado apalancar más de 15 millones de dólares para llevarle a las otras empresas que sus procesos de cofinanciación de sistemas de innovación. Hemos llevado consultores de muchas partes del mundo, hemos diseñado más de 900 modelos de negocio y hemos desarrollado unos 600 bienes y servicios en la región Caribe, canalizando muchísimos recursos que antes no llegaban a estas empresas, y nosotros nos dimos cuenta que con un poco de esfuerzo y con mucha dedicación, y sobre todo con un objetivo muy claro, podríamos conseguirlo. En ese proceso de asesorar empresas me di cuenta que estábamos cometiendo un error, y el error era venderle a la empresa. Entonces teníamos modelos de innovación para la pyme, y modelos de innovación para la gran empresa, y modelos de innovación para la empresa del sector salud, y modelos de innovación para la empresa del sector logístico. Y resulta que la empresa no compra. La empresa no compra. El que compra es ese empresario, ese gerente, ese director de compras, esa secretaria, que es la que termina a veces, en muchos de los casos, tomando una decisión fundamental para que un negocio tenga vida o no tenga vida. Y cambiamos totalmente nuestro esquema de negocios. Y tenemos una visión que es bastante particular, y quiero arrancar con esa palabra, visión, que es fundamental para todo lo que uno hace desde el punto de vista del pensamiento emprendedor, desde el pensamiento innovador. Nuestra visión es, yo me acuerdo una vez redefiniendo mi estrategia de negocios, yo me pregunté cuál era mi objetivo como centro de excelencia en sistemas de innovación, y yo me di cuenta que yo estaba aquí para crear valor pertinente y sostenible en personas, empresarios y gobernantes, con sistemas escalables y replicables. Y esa es mi misión. La misión del CESI es estar aquí para generar valor, sobre todo pertinente y escalable, en personas, en empresarios y en gobernantes. Y con eso pues trabajamos un segmento de mercado o múltiples segmentos de mercado simultáneamente, donde vamos generando valor en distintos niveles y con distintas herramientas, y eso pues nos ha permitido poner muchas barreras a nuestros competidores, no solamente para evitar esa competencia, sino para entender nosotros de una manera más rápida y más ágil los procesos de sofisticación y de creación de valor, y sobre todo para ampliar este mercado que a veces era muy comprimido, muy cerrado, y parece que fuera solamente destinado a unas pequeñas élites que tenían acceso a los consultores premium de innovación. La primera herramienta con la que yo quiero arrancar es una herramienta que se llama B2MOM. Esta es una herramienta que yo la aprendí a partir de un curso de planificación estratégica con Accenture, y después tuve la oportunidad de implementarlo
en otras dimensiones, en otros contextos. Esta herramienta se llama B2MOM. Y voy a ir escribiéndoles aquí en el chat, en la medida de lo que sea posible, ir explicándoles qué es cada una de estas letras de esa sigla. La primera, B corta, es de visión. La segunda es de valores. La tercera letra es la M de modelos. Después viene una O de obstáculos. Y finalmente tenemos otra M de métricas. Esta es una herramienta de planificación empresarial, de planificación estratégica, que arranca por un punto súper importante, que es la visión. Normalmente las empresas, cuando trabajan en la visión, lo que dicen es: en el 2025 quiero ser reconocida como la empresa de mayor calidad o de mayor venta en el mercado, no sé qué. Nosotros hemos trabajado con empresarios que tienen unas visiones bastante particulares y lo que dicen es: la visión de mi empresa es ser reconocida como una de las 5 mejores empresas en mi sector, en mi área geográfica, en mi cuadra. Entonces, son visiones muy pequeñas, muy restringidas, muy limitadas. Si nosotros hacemos un ejercicio muy pequeño de ir a Google y revisar la definición de visión, encontramos 2 definiciones que son realmente dicientes, realmente importantes. Una es la capacidad de ver. Todas las visiones tienen que ir acompañadas de una visualización. Tienes que ser capaz de entender a dónde quieres llegar y tienes que ser capaz de visualizarte en esa posición. Si uno quisiera, por ejemplo, yo quiero que mi empresa sea el referente de política pública en términos de diseños de planes de competitividad, de planes estratégicos de ciencia y tecnología, de estudios prospectivos. Yo tengo que ser capaz de verme como el referente dictando las conferencias, dictando las charlas, sentando cátedra sobre estos aspectos. Pero tengo que ser capaz de verlo. Y hay otra definición de visión que es muy importante, que es la capacidad de experimentar algo sobrenatural. Si nosotros vamos a soñar con una visión, soñemos con una visión grande, que tiene que ser tangible, que tiene que ser palpable, tenemos que ser capaz de verla, pero eso no quiere decir que tiene que ser pequeña o tiene que ser totalmente realizable. Nosotros tenemos que soñar con una visión amplia y poderosa para poder tener un resultado pues realmente increíble con nuestra empresa o con nuestro emprendimiento. Si tenemos visiones pequeñas, pues buscaremos resultados pequeños y los resultados pequeños pues tienen satisfacción pequeña. En este sentido, el primer punto y el más importante de todos es tener una visión que vaya a lo sobrenatural, que sea soñadora, que es preferible ser tildado de locos en una visión ambiciosa que ser tildado de realista por una visión pequeña o mediocre, como le digo yo en la mayoría de los casos. La segunda B es de valores. Los valores es el conjunto de cualidades por lo que tú quieres ser reconocido. Si nosotros buscamos valores de las empresas, encontramos valores como la calidad, como precios bajos, como producción en bajo tiempo. Buscamos valores que son directamente ligados a unas estrategias de competencia bastante cortoplacistas. Nosotros el ejercicio que hacemos cuando diseñamos planes estratégicos con las empresas es buscar valores que vayan más hacia el reconocimiento, buscando crear marcas que sean legendarias, marcas que sobrevivan a sus bienes y a sus servicios. Cuando uno piensa que el principal valor de una marca es precio bajo, pues uno está entendiendo que el producto o el servicio que están generando es de poco valor agregado. Y cuando uno entiende que un producto es de poco valor agregado, uno entiende que hay poca innovación detrás. Nosotros tenemos que ser innovadores desde el mismo diseño de la estrategia de la empresa para poder así tener un crecimiento del mercado mucho más tangible y menos incierto. Por el contrario de lo que dicen que las empresas no hacen innovación porque la innovación es arriesgada, yo creo que lo realmente arriesgado es no innovar. Y si uno no innova desde el diseño estratégico de su empresa, pues lo más probable es que tenga el desarrollo de unos bienes y servicios con poca innovación y con poca diferenciación. Bueno, les advierto que acaban de llegar mis 3 terremotos y en cualquier momento brincan y saltan por acá. Les pido excusas por eso, pero bueno, de las ventajas o desventajas que tiene la cuarentena.
Después de la visión y los valores, tenemos los modelos. Los modelos es un tema realmente importante, sobre todo porque a nosotros desde el colegio nos han dicho que no se copien, que no nos debemos copiar, que no debemos imitar. Nos han enseñado unas frases de sé tú mismo. Nunca cambies, como le escriben a uno en los anuarios del colegio. Y resulta que eso no es tan cierto o no es tan bueno como uno piensa. Es fundamental tener modelos a los cuales seguir. Es fundamental tener referentes a los cuales imitar. Y hay que saber qué copia uno y qué no copia. Es ir a lo profundo, es copiar la estrategia, no copiar el resultado. Si uno quisiera copiar los resultados, pues tendría que copiar los procesos, y para copiar los procesos tendría que copiar la filosofía, y para copiar esa filosofía tendría que copiar la estrategia. Entonces es importante entender cuáles son esas estrategias que le sirven a uno como empresario, dependiendo del tipo de modelo de negocio, para poder adaptarlas al modelo, a la empresa que uno quiere tener o al emprendimiento que uno quiere crear. Uno desde que nace está copiando, está en nuestro ADN, está en nuestra razón de ser. Lo importante aquí es ver a quién imitamos. Y yo por eso siempre les he dicho a los empresarios que tienen los procesos de mentoría conmigo, esos procesos de coach dirigido, bastante inmerso en el diseño de su estrategia, en que les insisto, que identificar esos referentes es fundamental. Y esos referentes, al momento de identificar esos referentes, lo obliga a uno mismo a estar actualizado en las tendencias de la industria. Pero realmente es ir un poco más allá de vigilar a la competencia o de ver qué es lo que está pasando en el entorno cercano de nuestro mercado y tratar de buscar referentes en industrias paralelas o a veces en industrias que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, yo en el CESI, en el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, empecé desde el 2013, 7 años ya, con un proceso de crear talentos. Y yo qué hacía, como era un profesor en la Universidad del Norte, pues tenía el acceso a muchos estudiantes de muchas áreas, muchas disciplinas diferentes, y podría fichar muy barato quiero decir, contratar futuros egresados que fueran de muy bajo costo, que tuvieran un potencial muy alto y que yo pudiera redirigir hacia la filosofía de mi empresa. 7 años después, de pasar de tener 2 empleados a tener 6 empleados, a tener 15 empleados, a tener 50 y pico como tenemos ahora, me di cuenta que ese modelo de cantera estilo Fútbol Club Barcelona ya no era tan eficiente, sino que tendría que copiar otros modelos o combinar mi modelo de cantera, de crear talentos, con un modelo de comprar balones de oro. Yo siempre pongo el símil con el fútbol porque es un modelo que funciona bastante bien. Ver cuáles eran estos empleados estrellas en otras empresas, casi siempre de la competencia, pero en algunos casos me los he traído de industrias totalmente diferentes, que tendrían un valor importante para el negocio que yo estoy haciendo, que tuvieran un nivel de conocimiento lo suficientemente amplio y sobre todo que fueran permeables a la filosofía y a la cultura productiva que yo tenía dentro de mi empresa. Yo no quería que se cambiara ese momentum, esa sinergia que yo tenía ya con mis empleados, trayendo jefes nuevos que hubieran quizás otras formas de trabajar, quizás otros estilos de liderazgo, sino que yo me concentraba mucho en el tipo de persona, en la característica que tenían esas personas a su momento de trabajar. Normalmente ya lo venía hojeando desde algunos proyectos que trabajábamos conjuntamente, desde referencias cruzadas con otros amigos que trabajaban en la misma industria o en el mismo sector, y me traía estas personas que podrían encajar rápidamente en el estilo productivo que yo tuviera. Entender los modelos es tan importante como el diseño estratégico. No tenemos que inventarnos todos nosotros desde cero. Hay muchas oportunidades que ya están dadas en el mercado. Lo que nosotros tenemos que ser capaces es de adaptar rápidamente, de copiar y adaptar rápidamente, sin riesgo a equivocarme, estas estrategias que ya han funcionado en otros sectores, que ya han tenido un impacto, que ya son medibles, que ya son cuantificables, y debemos introducirlas muy ágilmente en nuestra visión y en nuestros valores. Es imposible tener un modelo no exitoso si uno tiene una visión poderosa, la sustenta en unos valores y la adapta a una estrategia ganadora. Pero claro, hay unos obstáculos. Estos obstáculos normalmente van relacionados con la capacidad productiva, es decir, yo no puedo tener
un equipo de fútbol ganador si no tengo la cantidad de recursos que tiene el Real Madrid, o no puedo tener un equipo que gane tantas Champions si yo no tengo el presupuesto que tiene el Manchester United o el Manchester City. Y entonces dicen que el dinero es una de esas primeras barreras que le impiden crecer o que le impiden desarrollar el modelo de negocios como lo quisieran desarrollar. Aquí el consejo es el siguiente: si nosotros encontramos que el obstáculo es físico y tangible, eso quiere decir que no hemos entendido el modelo que debemos adaptar a nuestros valores y a nuestra visión, es decir, a nuestra filosofía. Cuando esos obstáculos son de conocimiento, quiere decir que lo que nosotros tenemos que buscar es la manera de generar ese conocimiento al interior de la empresa, y al mismo tiempo ese conocimiento es el que nos va trayendo esos nuevos recursos. Como dice Jagger, el presupuesto es irrelevante. Lo importante realmente es la motivación que tengas con ese talento, porque es que el talento también puede en algunos casos estar dormido en el personal que tienes, y en este sentido el ADN del líder emprendedor o del líder innovador consiste en generar esas motivaciones para poder sacar ese talento adelante. Hay otros obstáculos que son importantes sortear y que son importantes sobrepasar. Uno de esos son, por ejemplo, el reconocimiento de marca. Necesitamos entender cuáles son las estrategias de comunicación necesarias para poder generar ese reconocimiento por parte de nuestros futuros clientes, por parte de nuestros futuros competidores. Es fundamental crear un entorno de comunicación que nos permita de manera fluida generar esos mensajes, esas opiniones, esas comunicaciones para que le lleguen a la persona que las tiene que escuchar. En este sentido, uno de los obstáculos más importantes con los que se enfrenta uno cuando quiere desatar ese ADN emprendedor, ese ADN de liderazgo, es encontrar el mecanismo idóneo para poder transmitir el mensaje que uno tiene a través de esa visión que ya ha generado al principio, de esos valores que tú quieres soportar o que tú quieres generar en tus modelos de negocio, de esa estrategia que tú has venido copiando y adaptando a tu filosofía y a tu forma de hacer, y que es la que te permite sortear toda esa serie de obstáculos. Y finalmente, para cerrar este modelo, tenemos las métricas. Lo que no se mide no sirve. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de medir realmente todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Sal, mi corazón. No, sal. Tenemos que ser capaces de medir, pero en el sentido estricto, las mediciones tienen que ir acompañadas de una métrica que realmente nos permitan entender si nosotros estamos haciendo las cosas como las deberíamos hacer. Las métricas no solamente están relacionadas con el nivel de facturación o con el número de clientes que voy a tener o que estoy teniendo. Hay unas métricas que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, el nivel de satisfacción con el que yo estoy entregando mi producto, el nivel de satisfacción que representan o que declaran los usuarios del bien o el servicio que yo estoy ofreciendo. Hay otras métricas que son realmente importantes, que es más allá de la venta, es la recompra, si mi cliente nuevamente vino a reutilizar los productos o si está adquiriendo productos complementarios al que yo le estoy generando. Hay otras métricas que van más ligadas al estilo de vida de las personas que yo considero mis clientes. Entonces es ver la cercanía que tiene mi producto con las motivaciones o los deseos que está teniendo mi consumidor, y si mi producto ayuda a mi consumidor a ser una mejor persona. Si nosotros logramos estandarizar esas métricas y esas medidas, lo más probable es que tengamos estrategias de venta ganadoras. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo una coyuntura totalmente incierta, llena de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar dentro de un par de semanas o de un par de meses. La gente dice cuando volvamos a la normalidad, y después se queda pensando y dice, pero ¿qué carajo es la nueva normalidad? ¿Cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante? Hay unas industrias que se ven realmente afectadas y hay unas nuevas tendencias de comportamiento de las personas que nos invitan a reentender los modelos de negocio, ese modelo de producción inconsciente
nos ha llevado a una crisis mundial, a una pandemia, y lo que está de moda ahora son los modelos colaborativos, los modelos empáticos, la estrategia de un capitalismo más consciente, más estructurado desde la filosofía del ser, y en ese sentido las métricas que yo defina como métricas de éxito de mi empresa pues tienen que ir relacionadas en ese mismo sentido. Las métricas tienen que ser más externas que internas, y esto es uno de los conceptos que es más difícil de entender para los empresarios. Nosotros tenemos que establecer una métrica desde el punto de vista del comportamiento psicográfico o desde las características comportamentales de mi cliente, y no tanto desde los rendimientos de mi empresa. Si nosotros logramos entender que nuestro negocio va bien cuando mi cliente mejora como persona, independientemente del negocio que yo esté generando, puede ser un negocio de turismo, puede ser un negocio de alimentos y bebidas, puede ser un negocio de cirugía estética, o lo que sea. Si mi producto logra hacer que la persona crezca como persona, yo estaré teniendo un producto ganador. Y en esas métricas, cuando uno las enlaza directamente al comportamiento de las personas, uno tiene que concentrarse en 6 aspectos básicos. El primero que contesta, estos 6 aspectos contestan a una primera pregunta, que es: ¿por qué me compra mi cliente? ¿Por qué me compra a mí? ¿Por qué no le compra a otra persona? Resulta que los clientes nos compran a nosotros o compran nuestros bienes y nuestros servicios porque intentan satisfacer una necesidad. Esa necesidad, cuando nosotros la pensamos desde una estructura interna de la empresa, la estamos pensando en necesidades momentáneas o coyunturales. Por ejemplo, ¿por qué una persona va a un restaurante? Pues porque tiene hambre. ¿Por qué una persona compra un carro? Porque necesita movilidad. ¿Por qué una persona compra una casa? Pues porque necesita un lugar para dormir. Si nosotros nos vamos a unas métricas más externas, y cuando digo externas quiero decir relacionadas con el comportamiento de los usuarios, nos concentramos en 6 únicas necesidades. La primera es seguridad. Nosotros tenemos que ver cómo le entregamos seguridad a nuestro cliente y cómo medimos ese nivel de seguridad. La segunda es incertidumbre o variedad. Cómo le generamos sorpresa a mi cliente para que esa sorpresa lo mantenga siempre motivado a seguir consumiendo los bienes y servicios que nosotros estamos entregando. La tercera es conexión. Cómo mi producto logra conectar a mi cliente con otra serie de estrategias de consumo o de estrategias de mejoramiento de personas que le permitan ampliar sus posibilidades de sentir satisfacción. La cuarta es estatus. Nosotros siempre, independientemente del bien o servicio que estemos ofreciendo, tenemos que hacer sentir importante a nuestro cliente. La quinta es desarrollo. Y ojo, que esto va muy relacionado con lo que yo le estaba diciendo antes. Nosotros tenemos que crear unas estrategias de producto que le permitan al cliente crecer como persona. Y una sexta y última es contribución. Los bienes y servicios que nosotros vayamos a producir tienen que permitirle al cliente no solamente mejorar como persona, sino que a partir de esa mejora como persona tienen que mejorar la sociedad. Entonces, cuando nosotros entendamos esas 6 preguntas, esas 6 necesidades, más bien, vamos a lograr realmente entender por qué mi cliente me compra a mí. Y si yo logro realmente entender por qué mi cliente me compra a mí, yo logro establecer unas métricas claras. María Angélica Velázquez, lo de conexión, te pongo un ejemplo sencillo. Yo puedo montar un restaurante. Voy a montar un restaurante. Y en ese restaurante yo lo voy a montar con un único objetivo: que la gente se sienta feliz y se sienta cómoda en el restaurante que yo voy a crear. Y para esto pues yo me concentro en un segmento de mercado específico. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Me voy a concentrar en los samarios, que son esa mezcla entre bohemios y hipster, que les gusta tomar café en la tarde y que quieren conectarse con personas que estén en la misma frecuencia, en la misma onda de pensamiento, en la misma onda de generación de nuevos emprendimientos, de apoyo a la cultura. Entonces, si yo logro que en mi restaurante confluyan todo este tipo de personas, esas personas se van a sentir más conectadas. Es como crear un club social donde yo empiezo a generar élites, no estoy hablando de clases sociales, estoy hablando de élites, personas que tienen un nivel superior al promedio en una dimensión específica y se conectan unas con otras. Independientemente del bien o servicio que nosotros vayamos a generar, y voy a repetir bien y servicio unas 15 veces más, después lo voy a cambiar, le voy a decir no tenemos que vender bienes y servicios.
tenemos que permitir conectar a la persona con otro grupo. Pero hay otro tema en la conexión que es supremamente importante, que es la conexión con uno mismo. Cuando uno en su cliente entiende su estilo de vida y su filosofía, ojo que yo primero les dije, vamos a crear la visión y los valores de mi empresa, esa es la filosofía de mi empresa. Después les dije, vamos a buscar un modelo, ese modelo me permite ir hacia, ese modelo me permite crear una estrategia ganadora para salir al mercado. La estrategia ganadora yo la encuentro cuando la filosofía de mi empresa está alineada, hermanada y emparejada con la filosofía de mi cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto que yo estoy generando permite a mi cliente conectar con su propio estilo y con su propio pensamiento de vida. Cuando yo vendo un producto, por ejemplo, hamburguesas veganas, orgánicas, cultivadas con cero procesamiento industrial, con cero fertilizantes químicos o artificiales, sino que yo tengo un producto totalmente orgánico, totalmente amigable con el medio ambiente, en una producción totalmente sana. Ese producto lo que hace es conectar a mi usuario con su filosofía y su pensamiento de vida. Es exactamente lo que dice César Noguera. Tenemos que conectarnos con la mente de ese usuario, con esa filosofía de vida, y esa filosofía tiene que ir pegadita a la filosofía de nuestro producto. Si no, lo que van a hacer es nos van a comprar alguna vez por error. En la mayoría de los casos es como cuando uno sale de la tienda y dice, ¿por qué carajo habré comprado yo este marcador? Yo no necesito ese marcador, me convencieron, voy a decirlo de la manera real, me estafaron por una compra por impulso, pero eso no está conectado con mi estilo de vida. TDM pregunta por la incertidumbre. Yo le voy a contar que los clientes somos las personas más infieles que existe en el universo. Por eso necesitamos siempre que nos mantengan enamorados. Yo pongo un ejemplo en todas mis charlas y seminarios que espero que algún día vuelvan y poder sentarme delante de mucha gente y hacer esta charla en vivo y en directo. Yo hago la siguiente pregunta. Busco a alguien que tenga cara de casado. No me pregunten cuál es la cara de casado. Y le pregunto qué pasaría si su mujer, qué pasaría cuando su mujer cumple años y le regala un ramo de 12 rosas rojas. Normalmente la gente dice que bueno, que se pondría feliz. Y le digo yo, bueno, y si después de ese cumpleaños en amor y amistad le regala un ramo de 12 rosas rojas, pues dice, bueno, no, pues también le gustaría. Y le digo yo, bueno, y si en Navidad también le regala las mismas 12 rosas rojas, y si en el aniversario también le regala las mismas 12 rosas rojas, y si en cualquier fecha especial le regala las 12 rosas rojas, pues lo que vamos a encontrar es la respuesta típica que me pone el ramo de 12 rosas rojas en la cabeza. Nosotros tenemos que generar esa sorpresa en nuestro cliente para que siga motivado a consumir nuestro producto. Esa conexión, como dice Jacker, está directamente relacionada con la experiencia. Yo les dije que iba a decir bienes y servicios 15 veces más, pero lo que quería llegar era a la experiencia. Nosotros tenemos que crear una experiencia que sea lo suficientemente poderosa para darle seguridad a nuestro cliente de que va a satisfacer la necesidad que quería satisfacer, o que va a poder alcanzar el nivel de deseo que quería alcanzar, que le vamos a dar esa incertidumbre, esa sorpresa de algo que no necesariamente estaba esperando, pero que le agrada porque nosotros conocemos su filosofía, conocemos su forma de pensar, su estilo de vida, y podemos saber qué le puede agradar y qué no, que le podemos dar esa conexión con un grupo de personas o un contexto de interacciones que le generan mucho valor, y que también un ramo de empanadas sería fantástico, sobre todo hasta ahora. Que le vamos a brindar ese estatus para sentirse importante, y estatus no es elegancia. Hay veces que hay personas que con un ramo de empanadas se sienten realmente importantes, como dice Horacio. Si eso es lo que le hace sentir importante, esa es la manera de hacerlo sentir importante. Tenemos que crear una experiencia que le permita a las personas aprender de su estilo de vida, aprender de la necesidad que están satisfaciendo, aprender de ese deseo que lograron pues identificar y que lograron sobrepasar sus expectativas, y sobre todo que ayudamos a esa persona a mejorar la sociedad en que se está desempeñando. Entonces,
ahí es donde nosotros debemos establecer las métricas. ¿Cómo mido yo la seguridad que le estoy dando al cliente? ¿Cómo mido yo el nivel de sorpresa o de incertidumbre? ¿Cómo mido esa conexión? ¿Cómo mido ese estatus, esa importancia? ¿Cómo mido el desarrollo de esa persona? ¿Cómo mido la contribución de esa persona? Ahí es donde realmente nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poner unas métricas importantes. Porque el volumen de ventas depende de la coyuntura, depende si subió o bajó el dólar, depende de los precios del petróleo, depende que de pronto hiciste una campaña de marketing con un mejor resultado o no, depende de infinitas cosas que no necesariamente están relacionadas con tu capacidad estratégica. Cuando tú te concentras realmente en las necesidades de tu cliente, y estoy hablando de esas 6 necesidades: seguridad, incertidumbre, conexión, estatus, desarrollo y contribución, estableces unas métricas que son realmente ganadoras. Agapito Díaz, el sector agropecuario es donde están las mayores oportunidades hoy en día. Yo he recibido llamadas de varios gobernadores. Como yo decía, la visión del CESI es: estamos aquí para generar valor escalable, sostenible y pertinente en gobernantes, empresarios y personas. Dentro de esto, el sector público es uno de los grandes clientes que nosotros tenemos. Y dentro de ese sector público he recibido la llamada de varios gobernadores diciéndome cómo hago para generar comida y cómo hago para generar empleo. Y uno de los sectores que tiene una mayor importancia, sobre todo en el nuevo mundo que va a empezar o ya empezó, es el sector de los alimentos. Allí llegamos a unas nuevas tendencias. Ya no queremos tanto intermediario, ya no queremos tantas multinacionales, no queremos empresas grandes, y te lo digo, no queremos representando a una grandísima parte de la sociedad, no queremos productos artificiales, queremos conectarnos más, ojo con el tema de la conexión, queremos conectarnos más con la naturaleza y queremos que esa experiencia que nosotros vamos a vivir con el plato de desayuno que yo me como todos los días me permita conectarme directamente con el campo. Y cuando me conecto con el campo, quiero decir conectarme con el campesino y con toda esa cadena de valor. Aquí hay muchísimas oportunidades de negocio. Sí, los humanos tenemos el vicio de tener que comer. Antes era 3 veces al día, ahora son 5 veces al día. Y la gente que es más fit come 8 o 9 veces al día. Básicamente tú los ves con un tupper de pollito asado o de atún para todas partes. Pero es necesario, pero importantísimo. No queremos, ya la sociedad está gritando que no quiere monocultivos extensivos. No queremos tener, no sé, 50.000 hectáreas de palma africana. No queremos tener 35.000 hectáreas de banano. No queremos ese tipo de cultivos. Lo que queremos es una producción más consciente, más amigable, más cercana a lo que yo estoy consumiendo en mi día a día. El sector turístico es una de las grandes incertidumbres que tiene la nueva economía. Yo estuve hace muy poco, en enero, con una delegación de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Estuvimos en Andalucía, España, y pudimos ver algo que es muy, muy importante. El 70% de ese sector turístico, que tiene 30 millones de turistas al año, o sea, estamos hablando de 21 millones de turistas, son turistas locales. Son personas de Andalucía que consumen turismo andaluz. A nosotros nos pasa algo totalmente opuesto en la región Caribe. Muchos samarios no conocen el Parque Tayrona, muchos samarios no conocen la Sierra Nevada, muchos samarios no saben el espectáculo gigante que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tenemos una oportunidad gigante de reactivar nuestra economía con un turismo de alto valor agregado, pero ojo, muy respetuoso del medio ambiente, con la reglamentación, con todos los parámetros, con todas las rigideces que nosotros tengamos que imponer para sostener ese activo productivo que tenemos nosotros, que es un activo natural, y tenemos que ser también conscientes en consumir nuestros propios productos. De la misma forma que decía lo del sector agropecuario, agrícola o agroindustrial, en el turismo es igual. Nosotros tenemos que propender por un turismo más consciente, y ese turismo más consciente no es importar productos de la China, no es importar fruta de Japón o de Malasia, es consumir las frutas que nosotros tenemos localmente. La naturaleza es muy sabia, y
nos da las mejores cosechas de las frutas cítricas en la temporada de la gripa. Cuando más vitamina C necesita el ser humano, la misma naturaleza le da cultivos de naranja, limón, mandarina, etcétera, porque sabe que nosotros necesitamos esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vamos a consumir productos de otras regiones en temporadas que no son de cosecha, con prácticas de cultivo que no necesariamente van ligadas a la evolución natural de esos cultivos, y por eso hay tantas enfermedades gastrointestinales, por eso hay tanto cáncer de esófago y de etcétera, porque es que no tenemos un consumo consciente. El agropecuario y el turístico van de la mano y van amarrados en esto. Hagamos el ejercicio de consumir local, hagamos el ejercicio de consumir productos locales y de visitar escenarios turísticos locales. Silvana Velázquez, tienes toda la razón. Silvi, se nos sobredimensionó el mundo y creemos que le podemos cobrar al turista local la barbaridad de plata que le cobramos a un turista internacional. La barbaridad de dinero que le cobramos a un turista internacional. Y por eso tenemos que entender realmente cuál es el costo de los servicios que nosotros estamos ofreciendo, cuál es el costo real de nuestra cadena de valor y de nuestra cadena de insumos, y tenemos que realmente entender cuál es el precio que vamos a cobrar por ese nuevo turista que vamos a tener, que va a ser un turista con una conciencia colectiva, con una conciencia espiritual, con una conciencia natural mucho más sensible, mucho más a flor de piel, y requiere tener pues una capacidad de pago y requiere tener una fijación de precios que esté acorde con ese nuevo turismo. No quiero decir bajar los precios o regalar los productos, es que nosotros tenemos que saber que cuando consumimos, ojo, nosotros como turistas locales tenemos que saber que cuando consumimos productos de nuestra propia región, estamos generando empleo, estamos generando un mayor valor agregado, estamos generando mayor flujo y la circulación en la economía, y cuando uno invierte ese dinero en la economía local, ese dinero vuelve a nosotros. Ojo, esto es importante entenderlo. Cuando yo invierto en la industria local, ese dinero se devuelve a mí porque la economía va a crecer. Eso es lo que nosotros a veces se nos olvida, a veces terminamos de desconocer. El consumo de los productos locales se asocia mucho con la economía colaborativa. No necesariamente. La economía colaborativa es un nuevo concepto que va a dominar la nueva economía. Yo soy profesor de economía, o fui profesor de economía. Me gusta seguir enseñando economía, aunque la economía ya yo la entiendo diferente, por eso no encajaba mucho en los departamentos de economía de las universidades. La economía se enseña desde el concepto de la escasez. Los bienes son escasos. La definición de economía es la mejor utilización o la optimización de recursos escasos. Optimización de recursos escasos. Y resulta que ahora los recursos no son escasos, sino que son abundantes. Vivimos en la economía del exceso. Y en esa economía del exceso nacen empresas como Uber, como Airbnb, donde la gente dice: yo tengo mi carro, pero me sobran 3 puestos. En mi carro puedo poner esos tres puestos a disposición del mercado. Entonces, si yo voy del punto A al punto B y hay otras personas que se pueden montar entre el punto A y el punto B, pueden ir conmigo, yo genero un ingreso adicional, y esas personas no tienen necesariamente que generar un sobrecosto de comprarse cada uno su propio carro, porque podemos compartir, podemos colaborar con este recurso. Lo mismo Airbnb, me sobran camas en mi cama, me sobran camas en mi casa, me sobran esos excesos que nosotros estamos viendo, son esa nueva economía colaborativa. Pero ojo, súper importante, la nueva tendencia de esa economía del exceso va soportada en la empatía. Tenemos que tener productos empáticos. Con esto casi que voy terminando y me quedan 2/3 todavía de la charla que les voy a quedar debiendo. Tenemos que tener estrategias de producto que generen empatía. Si podemos sacar una conclusión de los 45 minutos de lo que hemos hablado hoy, es la filosofía de mi modelo de negocio tiene que ir de la mano con la filosofía de mi cliente. Yo tengo que entender cuáles son los dolores, las frustraciones, los deseos, las motivaciones de mi cliente, y tengo que tener un producto que genere una experiencia de uso, una experiencia de usuario empática. Y esa filosofía hoy, en la nueva normalidad
en ese nuevo mundo al que vamos a llegar después de esta pandemia, después de tener casi que un tercio de la población encerrada en su casa, de este nuevo pensar de decir no es la primera pandemia que viene, van a venir N pandemias consecutivamente y tenemos que tener la capacidad y la resiliencia como sociedad civil de sobrepasar estas pandemias. Lo que estamos hablando es de productos y de experiencias que sean empáticos. Por eso es fundamental entender la filosofía de tu cliente y por eso es fundamental diseñar no estrategias de producto, estrategias de venta. Eso sale solo prácticamente. Eso, si tienes un producto bien diseñado y es un producto valioso para la gente te lo va a comprar así tu publicidad sea patética. Ahora, si tienes una publicidad muy buena, pues vas a vender muchísimo más, no nos digamos mentiras. Pero si tu producto conecta empáticamente con la filosofía de tu cliente, no tienes competencia en el mercado. Bueno, queridos amigos, creo que se ha pasado muy rápido este tiempo. Vamos a dar unos 10 o 15 minutos para ver si hay alguien que tiene más preguntas. Por aquí tengo algunas. Tengo Yair Janet, que está emprendiendo con un café orgánico de 2 orígenes, Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá. Yair, felicitaciones. Esos productos son los que tienen gran cabida en la nueva normalidad. Es necesario que pensemos en generar productos que vayan conectando las experiencias de las personas, la filosofía de las personas con lo que nosotros vamos a entregar. Y mi recomendación para que puedas ir diferenciándote de las muchas personas que están metidas en este negocio es que logres una comunicación donde cuentes cuál es la historia detrás de ese café con 2 orígenes, cuál es la historia de las personas que están cultivando ese café, cuál es el proceso que estás añadiendo a ese café, para que las personas digan, además de un tinto, me estoy tomando toda una historia, me estoy tomando toda una experiencia que va mucho más allá del café que me tomo yo temprano en la mañana. Germán, la economía es colaborativa. No, te agrego y compartimos negocios en micronegocios. Yo la verdad es que no tengo ni idea qué es un micronegocio. Para mí todos son meganegocios. Así vendas boli en la esquina de un colegio o vendas, no sé, computadores y software a nivel mundial. Yo a todos los empresarios los valoro con el mismo respeto y no trato a nadie de un micronegocio o un macronegocio. Para mí todo el mundo tiene ideas súper potentes en diferentes escalas. Mira, Víctor se conecta desde San Pues, Sucre, tierra bonita del mote de queso. A sus órdenes siempre. Trataremos de culminar todas estas herramientas en algún momento de tiempo. Normalmente siempre quedamos un poco cortos. Turismo ecológico, dice Luna de Mar, Tayrona. Turismo ecológico con productos orgánicos en mucho territorio que tenemos en el Parque Tayrona, con gente de la región. Súper importante. La nueva filosofía de vida quiere encontrar productos auténticos. Quiere la autenticidad. Si yo voy al Parque Tayrona, yo quiero ver cómo vive la gente tayrona, cómo viven las tribus, los indígenas tayronas, y quiero comer lo que comen ellos y quiero vivir la experiencia que ellos están comiendo. Nosotros tenemos que rescatar la filosofía, no es solamente de negocios o personas, es del territorio. La filosofía samaria magdalenense tenemos que revivirla y tenemos que destacarla, porque además ahí tenemos muchísima riqueza comparativamente con muchas otras regiones del país. Gracias a ustedes por asistir, por tratar de acomodarse a esta nueva tendencia. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por abrir este espacio para mí, para todos ustedes, y esperemos que sigan atentos a todas las charlas que se vienen de ahora en adelante. Nuevamente les doy las gracias por participar y seguimos en contacto hasta la próxima opción. Josepolo.co es mi página web. Ahí encuentran toda la información, mis números de contacto. Despejé muchas dudas. Normalmente, dice Oriana, normalmente yo trato de dejar más dudas que las que despejo. Pero bueno, Juancho Vives, un abrazo. Estamos en contacto. La próxima pedimos más tiempo y nos concentramos más, porque hay muchas cosas que quiero contarles, hay muchas herramientas que quiero poner a disposición de ustedes.
Bueno, que esté bien, me despido. Voy a grabar esta charla, la voy a poner en las historias de la cámara, de la página de la Cámara de Comercio para el que la quiera volver a ver, el que la quiera compartir. Nuevamente en mis redes sociales es @josepolo.co. Ahí normalmente pues tengo siempre el celular en la mano y siempre contesto todos los mensajes directos. Básicamente eso es lo que me dedico yo todo el día. Gran abrazo para todos. Gran abrazo. Que estén bien.